porque dice la palabra de Dios, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Puede tomar asiento. Amén. Ya pudimos allí escuchar un poquito, ¿no?, ya de lo que el apóstol nos está diciendo, de este hombre extraordinario llamado Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Yo creo que es el personaje con más titulares apropiados, propios, con efectos, que haya existido jamás en esta tierra. Amén. Yo estoy seguro que lo conocen por muchos más nombres todavía, muchos más nombres de ahí. Es un hombre extraordinario que aún su nacimiento fue un nacimiento extraordinario, fue un nacimiento supremo. Primeramente, porque nosotros para comenzar a existir, primero teníamos que nacer. Pero este fue un hombre que nació y ya existía, porque él era eterno. La palabra de Dios dice en Juan que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando dice Juan en el principio, nos está hablando desde antes de la creación del mundo. Entonces vemos aquí que fue un nacimiento extraordinario, porque cuando Él nació, Él ya existía. Fue un nacimiento, tuvo Jesús un nacimiento supremo, un nacimiento singular, porque por primera vez en la historia de la humanidad aconteció algo que jamás volverá a acontecer otra vez. Jamás volverá a suceder. Y fue que hubo de haber una unión entre lo divino y entre lo humano. Por primera vez, lo divino se engendró o tuvo una concepción en el vientre de un ser humano para concebir un ser muy especial que sería 100% Dios y 100% hombre. Amén. Por primera vez un hombre en la tierra fue engendrado por el Espíritu Santo, algo que tuvo que dar lugar a que Dios hiciera para esa concepción un milagro, algo totalmente inexplicable para nosotros. No nos podríamos poner cómo el embrión de Dios fue puesto allí. Dios puso allí un embrión, dio la palabra, esta convirtió en un embrión en el vientre de María. Allí concibió para este ser, que sería un ser de una sustancia especial. No sería un ser como de una sustancia, no como todos los hombres. Sería de una sustancia diferente, una sustancia divina, una sustancia humana. ¿Cómo sería esto? El apóstol lo llama el misterio de la piedad. En la carta de Timoteo le dice, grande es el misterio. Primera de Timoteo en el versículo 16 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue concebido en carne, Dios se hizo carne. O sea que es un misterio, es algo que por más que nosotros tratemos cómo se fue formando algo de Dios en el vientre de una mujer sin dejar de ser Dios, pero para ser hombre es algo que está encerrado en algo no revelado para nosotros. Y el apóstol mismo lo llama, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Lo importante para nosotros fue que el Hijo de Dios vino a la tierra y nació en la tierra, hecho semejante a los hombres.
en forma de hombre y caminó en esta tierra entre todos los hombres. Amén. El hombre había sido creado a la imagen de Dios y había sido derrotado por Satanás. Pero ahora Satanás iba a ser derrotado por Dios, que había venido en semejanza de hombre. Aleluya, qué lindo. Adán había recibido un mandamiento de Dios. Dios lo había puesto, y todos conocemos la historia. ¿Cuántos conocen la historia del paraíso allá en el Edén? Todos conocemos esta historia, ¿verdad que sí? Hablo sobre todo a nuestros invitados, hermanos. La historia del Edén. ¿Todos conocen la historia del Edén? Todos conocemos la historia del Edén. Fue un lugar muy hermoso, muy precioso, perfecto, un medio ambiente perfecto que Dios preparó para el hombre. Como todo lo que Dios hace es perfecto, así mismo creó Dios un lugar con un ambiente para el hombre, donde no le faltaría nada. Todas sus áreas humanas estaban todas satisfechas. Pero solamente le dio un mandamiento. Dios le dio una sola orden. Porque Dios lo puso a él a señorear sobre todo lo creado, lo hizo Señor sobre toda la creación. Pero para que él no se olvidara quién era verdaderamente, el Señor le dio un solo mandamiento. Le dijo: sobre todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no comerás. Ese no comerás. Eso fue el único mandamiento que le dio Dios. Desde un principio le quiero decir que usted se somete a todo aquello a lo que a todo lo que usted obedece, a eso usted se somete. A él Dios le da este mandamiento para que a él, al obedecer, era una forma de mostrarle a Dios que se sometía a Dios. Era la manera de él demostrarle a Dios que se sometía. Dios le había dado voluntad propia. Dios le había dado libre albedrío. La voluntad es el poder que Dios le dio al hombre de poder decidir libre y voluntariamente hacer o no hacer algo. Dios le había dado eso al hombre. Entonces, para que el hombre no se confundiera nunca y se llegaran a creer, y se llegara a creer el hombre que él era como Dios, que él podía ser dueño de sus actos, que él podía ordenar sus pasos, para que el hombre nunca olvidara quién estaba sobre quién. Porque él le había dado una autoridad, pero era una autoridad delegada por Dios. El hombre tenía que recordar que Dios seguía siendo el rey. Amén. Con un solo mandamiento Dios le dio. Ahora todos sabemos que el hombre desobedeció. Adán desobedeció. Al Adán desobedecer, ¿qué quiere decir entonces? Que se sometió, le creyó más al diablo que a Dios. Se sometió más al diablo que a Dios, porque entre dos palabras que se hablaron, ¿verdad? Y el hombre, porque el hombre no fue engañado. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice claramente que el hombre, Adán, no fue engañado, porque él fue primero que Eva. Mas la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. O sea que Adán no fue engañado. Cuando la mujer le dio, la mujer fue engañada. Dios le había dado la orden a Adán. Y la mujer, cuando la serpiente engañó a la mujer le pasó al hombre. El hombre comió porque quiso, porque Dios a él sí le había hablado. Él tenía que haber elegido entre la palabra, entre complacerla a ella o obedecer a Dios. En el momento que Adán desobedeció a Dios y comió de la fruta, ya en ese momento, enseguida, los reinos de la tierra que Dios lo había puesto a señorear sobre todo lo creado, esos dominios fueron pasados automáticamente, fueron pasados a Satanás. ¿Por qué? Porque al que usted obedece, a ese es al que usted se somete. Al obedecer, hacer lo que el diablo le había dicho, él ahí se sometió, se subordinó a Satanás. Y todo entonces lo que le pertenecía a Adán, todo lo que se había sido creado, ahora pasó a ser propiedad
de Satanás. Desde ese mismo instante surgió en el corazón del hombre el espíritu de iniquidad. El espíritu de iniquidad es el espíritu de desobediencia. El espíritu que fue traspasado a todos los hombres, pues todos descendemos de Adán. La palabra de Dios dice que todo el linaje de los hombres proviene de una misma sangre. Entonces todos venimos de allá y todos traemos esa iniquidad en el corazón de desobedecer a Dios. Yo pregunto, ¿acaso usted no se ha dado cuenta cómo le cuesta obedecer a Dios? Muchos ni siquiera quieren venir a Jesús porque saben que van a tener que dejar de hacer lo que ellos quieren para hacer lo que Dios quiere. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad que es duro? ¿Verdad que es difícil obedecer a Dios? Ese es el espíritu, el mismo espíritu. Ese es el mismo espíritu que hizo que Satanás, el cual la palabra de Dios lo llama el inicuo. Es el mismo espíritu de Satanás que él inculcó también cuando él se rebeló, germinó en él ese espíritu de desobediencia. Y ese mismo espíritu fue el que él impartió a una tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Esta es algo también que el apóstol llama un misterio, porque ¿cómo se puede entender? ¿Cómo nosotros podemos comprender que ángeles que estaban allí frente al trono de Dios, conociendo a Dios y frente a su trono, pudieran desobedecer a Dios para seguir a Satanás? Para que veamos qué fuerte es el espíritu de iniquidad, que es ese espíritu que nos lleva a desobedecer a Dios. Y estoy hablando no solamente a personas no nacidas de nuevo. Ese espíritu, recuerde que ese espíritu de iniquidad, ese pecado mora en todos nosotros también, los nacidos de nuevo. Y de tiempo en tiempo quiere surgir, quiere otra vez volver a tomar dominio sobre ti. Amén. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano? Que esa es precisamente la libertad que tenemos. Podemos decirle sí y sucumbir, pero también podemos decirle no, porque Cristo nos libertó del poder del pecado y de la muerte. Por eso quiero decirles a todos nuestros invitados de este día, quiero decirles, jamás podrás cambiar tu vida. Porque el espíritu de iniquidad, de desobediencia, te va a llevar continuamente a desobedecer a Dios. Por ti mismo no tienes poder, en ti mismo no hay tal fuerza para vencer el pecado que mora en ti, pecado que ya hizo hábito en ti, pecado que ya tomó dominio, que se hace una fortaleza en ti. Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú vienes a Cristo y crees que Él murió por ti y crees que Él murió por ese pecado, por esa fortaleza que hay en ti, cuando tú lo crees, sucede algo maravilloso. Te son perdonados todos tus pecados, completamente perdonados. Si no fuera así, aquí no hubiéramos ni uno en pie. Te son perdonados tus pecados. A ser perdonados tus pecados, a ser lavados con su sangre preciosa. Y te son perdonados. Porque usted tiene que entender lo que significa recibir a Cristo. Y te son perdonados. Dios hace en ti, de ti, una nueva creación. Él prometió poner un espíritu nuevo, un corazón. Ese corazón duro, rebelde, en contra de la voluntad de Dios, es cambiado por un corazón nuevo, sensible a Dios. Dios quita tu espíritu, te pone un espíritu nuevo. Y aún algo más todavía. Y algo más todavía, hermano. Aún así, sabiendo lo duro que somos, lo fuerte de ese espíritu,
en nosotros, Él promete, Él venir a morar en ti, meterse en ti por la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en ti para ayudarte a pelear de que cuando ese pecado quiere surgir, es el poder, ¿sabe? El Espíritu Santo es Dios. Es el poder de Dios y ahora quien lo combate, no tu poder humano, no con tus fuerzas. Amén. No con tus fuerzas. Hay muchos que dicen no puedo ir porque yo sé que voy a caer otra vez. Si tú piensas que va a ser con tu fuerza, sí, es verdad, porque muchas veces nos conmovemos un poco. Sí, es verdad, yo tengo que cambiar. No, tú verás que yo voy a cambiar. Si tú vienes así, nada va a pasar. Vas a caer para atrás más rápido de lo que piensas. Pero si tú vienes al Señor creyendo en tu corazón, tú sabes que soy débil, tú sabes, conoces todas mis debilidades, tú sabes cómo he vivido, tú sabes lo que he sido, tú sabes cuántas veces he tratado, pero yo voy a confiar eso que he escuchado, yo voy a confiar y yo te voy a pedir perdón. Yo lo único que te voy a decir es que yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito un cambio en mi vida. Haz lo que tú tengas que hacer y comienza a descansar en Él y comienza a esperar en Él y Él hará. Amén. Simplemente sí tiene que creer. Yo sé que tú moriste por mí para que yo no tenga que ir al infierno. En blanco y negro, tú moriste por mí para que mis pecados fueran perdonados. Tú moriste por mí para que yo fuera un nuevo hombre, una nueva mujer. Tú moriste por mí para que yo fuera acercado a Dios. Porque he vivido lejano, he vivido separado de Dios. Pero tú moriste por mí para que yo pueda acercarme a Dios. Es así de simple. Cuando Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, Él estableció su cuartel en los aires. Se constituyó a sí mismo el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué sucede todo lo que estamos escuchando en las noticias diariamente? Porque es el espíritu, el inicuo, es el espíritu de desobediencia. Es Satanás quien rige este mundo. Este mundo lo rige Satanás. Y por eso vemos tanta violencia y noticia tras noticia. Unas son peores que las otras y peores que las otras. Y la esencia, escuche bien, la esencia del pecado es quitar a Dios del centro de tu corazón. La esencia del pecado es quitar a Dios del centro de tu corazón. Satanás cambia la sabiduría por la astucia. Satanás cambia la inteligencia por la incredulidad a Dios, para que te creas que tú puedes ser como Dios y determinar por ti mismo lo que está bien, lo que está mal, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Satanás cambia el poder, cambia el amor por el poder. Cuando el poder te quiere engañar creyéndote que puede darte poder para que tú puedas hacer como quieras. Dios, y atraerte hacia Él, porque Él sabe que el hombre siempre va en aras del poder. Al hombre le gusta el poder, le gusta la gloria, le gusta la honra, y Él usa el poder para atraerte hacia Él. Dios usa el amor para atraerte hacia Él. El amor es algo que da fruto. El amor requiere acción. El verdadero amor da fruto. Hay obras de amor. Dios nada más nos dice: yo los amo, amé al mundo, amé a los hombres. Él solamente no dijo y no hizo. Dios dijo, pero Dios hizo. La palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo
que envió a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel, judío, gentil, de donde sea, de los confines de la tierra, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no vaya al infierno. Para que todo aquel que en Él crea no vaya al infierno, no se condene, sino que tenga vida eterna. Que cuando usted muera y pase a otro estado de existencia de esta tierra, usted pueda pasar para siempre a la presencia de Dios. Y continúan esos versículos diciendo: porque no envió Dios al mundo a condenar el mundo. Dios no envió a Jesús al mundo a condenarlo. El mundo ya está condenado. Los que se salvan son los que aceptan a Jesús. No envió Dios al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuese salvo por Él. Y si el mundo tenía que ser salvo por Cristo, era porque estaba perdido. Por eso el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Me encanta este versículo porque nos da una luz grandísima. Fíjese, pero el que no cree, no dice ahí que tú te vas a condenar. Dice que ya tú has sido condenado. Porque allí en la cruz de Calvario hubo un decreto. Ahora el que cree será salvo, pero el que no cree ya está condenado. Es cuestión de tiempo. Amén. Pero en medio de tantas malas noticias, hermanos queridos, yo creo que esa es una grande noticia, que hay oportunidad para ti, que tú puedes correr por tu vida, que tú puedes recibir perdón de pecado. Aleluya. Sí, hay una buena noticia, que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y que todo lo que Él hacía antes lo continúa haciendo hoy. Cuando leemos los evangelios, podemos leer en los evangelios exactamente como Él era. Y cuando usted lee los evangelios y usted puede ver exactamente como Él era, usted va a poder también conocer y saber cómo hoy Él es. Amén. Jesús vino con un mensaje de amor. Jesús vino con un mensaje de misericordia. Vino con un mensaje. Cuando Él comenzó su ministerio, cuando Jesús comenzó su ministerio, Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido. O sea, ya llegó el momento, ya llegó el tiempo. Arrepentidos y creed el evangelio. Jesús quería decir: ya llegó el tiempo de las buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Llegó el tiempo de la buena noticia. Porque Él entraba a la tierra y comenzaba su ministerio. Él sabía cuando Él vino, Él sabía en su niñez. La Biblia no nos habla mucho de su niñez, pero para hablarles un poquitito de la niñez de este hombre llamado Jesús, un hombre extraordinario. Para hablarles de su niñez les puedo decir, ya le expliqué cómo fue concebido, fue creciendo. No nos habla mucho la Sagrada Escritura de su niñez, pero sí nos dice que a los 12 años Él sabía a lo que había venido. Porque a los 12 años, cuando fueron de Nazaret a Jerusalén a adorar con sus padres, se les perdió como por 3 días. Y los padres estaban, imagínense, preocupados como cualquier padre se preocuparía. Él fue un niño normal. Él nació como nacen todos los hombres, de María. Y nació como nacen todos los hombres, usó pañales, todo igualito, un bebé. Normal, natural, como un bebé humano. Así fue Jesús. Cuando Él se perdió a los 12 años y la mamá angustiada: pero hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tenemos 3 días buscándote. Él le dijo: ¿no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre, de los negocios de mi padre? Fíjese bien, Él no se refiere ahí a José el carpintero, su padre terrenal. Él se estaba refiriendo ahí a su Padre celestial. Así que Él sabía a lo que había venido. Amén. Y después dice la palabra de Dios que Él fue un niño sujeto a sus padres. Él fue sujeto a sus padres y que iba creciendo y fortaleciendo, hallando gracia siempre delante de Dios el Padre. Cuando Él ya crece, viene el bautismo,
de él se bautiza, como todos tenemos que bautizarnos, él se bautiza. Y cuando él se bautiza, los cielos fueron abiertos y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después de ahí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo mismo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo en todo conforme a su humanidad. En todo lo que un hombre es tentado, Jesús fue tentado. Satanás estaba contento, Satanás estaba feliz, porque siendo él el príncipe de las tinieblas y el Dios de este siglo, siendo él aquel, él sabía cuando pasaron todos los reinos y ahora todos los hombres nacían con el espíritu de iniquidad. Él estaba feliz porque él a todos los tenía sujetos y esclavos al pecado. Los llevaba a hacer lo que él quería y estaba contento. Cuando viene con Jesús y fue tentado, con Jesús fracasó. A todos los hombres esclavizaba, con todos los hombres tuvo éxito menos con uno. Porque es cuando se encuentra con Cristo, se encuentra con uno que le iba a ser leal al Padre, le iba a ser con uno que tenía al Padre en el centro de su corazón. Y aunque Satanás le propuso cosas para que él se desviara del camino, Jesús sabía que él había venido a deshacer las obras del diablo y no iba a colaborar con él. Amén. Encontró uno con el que él chocó y no pudo. Y porque él venció, hoy el Espíritu de Dios en ti, vuelvo a reiterarte, tú puedes vencer. ¿Se puede? Sí se puede. Para nuestros invitados, usted sí puede cambiar tu vida. Sí puede hacerte venir a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Y para los que ya lo somos, sí se puede. No tienes que sucumbir, no tienes que ceder. Amén. Todas estas son buenas noticias en medio de tantas malas noticias. Jesús trajo un mensaje. ¿Qué más hizo Jesús en la tierra para que sepamos lo que todavía Él sigue haciendo desde el cielo? ¿Por qué ahorita orábamos? ¿Por qué orábamos? Porque sabemos que desde el cielo Él puede hacerlo. Como yo sé que Él puede hacerlo, porque Él lo hizo antes y Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él puede hacerlo. Jesús fue un hombre que tenía mucho amor, mucha misericordia. Y yo creo sobre todo que el amor que él debía emanar, el amor que debía haber en sus ojos, el amor, porque hubo un hombre que era un ladrón llamado Mateo. Y él solamente tuvo que pasarle por el lado y decirle: sígueme. Y dice la palabra de Dios que este hombre, que era un estafador, soltó todo y le siguió. ¿Qué habrá sentido ese hombre en esas palabras? Que un hombre como Jesús, del que él había oído hablar, se fijara en él y le dijo: sígueme. Creo que aún sus palabras tienen que emanar amor. Algo tiene que suceder en el corazón del hombre cuando Jesús habla. Hubo una vez una mujer que la trajeron frente a él. Una mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. Y vinieron todos los escribas, vinieron todos los judíos frente a él y se la tiraron así al suelo. Como para ver, para probarlo, a ver qué él decía sobre eso. Él que hablaba de tanta misericordia, él que hablaba de tanto amor. A ver, dice: mira, fue sorprendida en pleno adulterio y se la tiraron así. Y dice la palabra de Dios que Jesús se agachó un poquito, comenzó a escribir en la tierra, no se sabe qué, pero yo me imagino por lo que él luego habló,
que estaba escribiendo a lo mejor los pecados de todos los que estaban allí. Sí, porque ¿qué fue lo próximo que él dijo? Levantó la mirada, los miró y dijo, ok, el que esté libre de pecado, ande, tírale la primera piedra. ¡Aleluya! Todos aquellos hombres que odiaban a Jesús fue no porque le importaba a la mujer, ellos la hubieran apedreado por allá, pero querían ver qué él decía, a ver si violaba la ley de Moisés o a ver si fallaba entonces a la tanta misericordia que él decía que tenía y tanto amor. Fueron para eso. Pero ¿qué pasó entonces con estos hombres? Que ninguno pudo lanzar la primera. ¿Qué pasó con estos hombres? Las palabras de Jesús. Usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, es Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres? Cuando Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esas palabras tuvieron que haber penetrado en lo más profundo y haberle redarguido su conciencia. Amén. Porque no hay hombre nacido de mujer que nunca peque. Todos hemos pecado. Y ellos no pudieron hacer nada más que tirar la piedrecita en el suelo e irse y dar vuelta y devolverse. Jesús mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y cuando ella miró, porque ella estaba con la cabeza para abajo, asustadísima. Y cuando ella miró, le dijo, no están, Señor. Le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! Había otro, es que es maravilloso, había otro llamado Zaqueo. ¿Cuánto conocemos la historia de Zaqueo? Zaqueo era, se los voy a presentar a Zaqueo. Zaqueo era otro ladrón, pero tremendo ladrón. Él cobraba impuestos y cobraba mucho más de lo que tenía que cobrar. Era un usurero, era un estafador. Ese era Zaqueo. Yo lo que quiero con esto presentarles es para que usted vea lo que hace Dios Jesús con los hombres, porque a eso fue lo que Él vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino por los pecadores. Amén. Él vino por todos nosotros, por todos los malos, porque no hay ninguno bueno. Zaqueo era bajito, era chiquito, pero escuchó que Jesús venía a la ciudad. Y Zaqueo debió escuchar, porque tenía el mismo trabajo de Mateo, debió seguramente que escuchar lo que su amigo Mateo, el ladrón, lo que Jesús había hecho. Y se animó y dijo, yo tengo que conocerlo, yo tengo que conocerlo. Y como era chiquito y Jesús venía siempre con mucha gente, Zaqueo buscó un árbol llamado un sicómoro, que era un árbol alto, y se encaramó allí. Para que cuando Jesús pasara, por lo menos él mirara a ese hombre llamado Jesús, que se decía llamar amigo de los pecadores. La sorpresa para Zaqueo fue que cuando Jesús vino pasando, el sorprendido no fue Jesús, el sorprendido fue Zaqueo. Usted puede creer que Jesús levantó la vista y le dijo, Zaqueo, baja. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Zaqueo, baja. Porque no solamente, escuche esto que lindo. Zaqueo, baja, porque es necesario que yo cene en tu casa. Jesús iba a cenar en la casa de un ladrón. Ese es ese hombre extraordinario. Amén. Come con los adúlteros, come con los asesinos, come con los ladrones, come con todos. Porque a eso fue a lo que vino. Si él hubiera venido a buscar a alguien que nunca hizo nada, ¿qué hubiera pasado? No lleva nada. Amén. Ahora, ¿cómo se habrá sentido Zaqueo? ¿Qué pensó Zaqueo? ¡Wow! Pero esto es mucho más de lo que yo pensaba. ¿Me sabe mi nombre? Si me sabe mi nombre, ¿sabe quién soy yo?
que va a cenar en mi casa. Que va a cenar en mi casa. Yo quiero decirte hoy que Jesús está tocando tu puerta. He aquí que toco tu puerta y si me abre, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Aleluya, aleluya. Entraré a tu corazón y me sentaré en el trono de tu corazón. Y reinaré en ti y haré cosas que tú no entenderías, cosas inexplicables para ti, lo que nunca pensaste, lo que nunca imaginaste. ¡Qué lindo! ¡Ay, pero qué lindo! Salva a los adúlteros, salva a los ladrones y también sana. Hoy había una ocasión también una mujer. Dice la palabra de Dios que esta mujer tenía 12 años con un flujo de sangre. Con un flujo de sangre. Y iba a doctor, ya había gastado todo el dinero y antes le iba peor. Pero un día él había escuchado hablar de Jesús y Jesús venía también a la ciudad de ella. Y dijo, bueno, no me importa lo que tenga que hacer, yo tengo aunque sea. Ahora, yo quiero que en cada una de estas vayamos mirando algo. Yo quiero que en cada una de estas vayamos mirando qué movió a Zaqueo a subirse al árbol. ¿Qué movió a Zaqueo? ¿Qué lo estaba él moviendo? Hasta que él sabía lo que había hecho con Mateo. Así que él tenía fe en algo, a subirse en un sicómoro para ver a Jesús. Vamos a ver esta mujer. Esta mujer estaba pálida, estaba débil, tenía una anemia pero terrible. Era una mujer, no podía acercarse a nadie. A nadie podía acercarse, porque una mujer que tuviera flujo de sangre no podía acercarse a nadie. La hubieran apedreado por acercarse. Jesús iba como siempre le digo, siempre iba con mucha gente, iban sus discípulos, pero las multitudes lo seguían. Y esta mujer dijo, yo no tengo remedio, los médicos no dan con nada. No tengo remedio, los médicos no dan con nada. Pero ella dijo en su corazón, ay, ese hombre extraordinario llamado Jesús, ese hombre sana, ese hombre es diferente. Ese hombre tiene algo. Yo voy a ir. Él viene. Yo, aunque me cueste lo que me cueste, voy a ir a cualquier precio. Y voy a tratar. Fíjese la fe de esta mujer. Para ella no, ni siquiera se iba a atrever a que él la viera. Ni siquiera se iba a atrever a hablarle. Le aterrorizaba que la fueran a apedrear. Pero la fe de ella fue, si yo me voy a colar, y aunque sea que le tope el manto, algo, yo sé que algo me va a pasar. Ese hombre, como pensaban muchos, aunque no le conocían, decían, ese hombre tiene que ser un hombre de Dios, por todas las cosas que hacía. Recuerde que él predicaba, enseñaba, pero también él sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, resucitaba muertos. Y dice la palabra de Dios en más de una ocasión que su fama corría toda la tierra. Así que toda esta gente habían escuchado algo al respecto. Iban así toda la multitud cuando de repente, lo que más me impacta, porque Jesús va con tanta gente, pero de repente se detiene y dice, alguien me ha tocado. Le dicen los discípulos, pero maestro, como tú dices que alguien, ¿no? Un montón de gente, toditos iban como peñucándose así. Dice, no, alguien no. Tú sabes, todo el mundo te estamos tocando, ¿cómo vamos? Dice, no. Alguien me ha tocado porque ha salido virtud o ha salido poder de mí. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lindo! Ha salido poder de mí. Hay una fe. Esto establece un principio, hermano. La palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y es un principio poderoso, porque esto significa, sobre todo en este momento, nos lo demuestra y nos lo revela,
que cuando todo el mundo lo tocaba, pero alguien lo tocó diferente, lo tocó impulsado por una fe, fíjese, que hizo automáticamente salir poder de él para suplir esa necesidad, porque dice la palabra de Dios que tan pronto ella lo tocó, fue sana de su azote. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y le doy uno más, porque si no estuviéramos haciendo historia aquí. Y el leproso, no. ¿Para qué les cuento? Fueron tantas las cosas que hizo el Señor. Pero yo quiero uno que me gusta mucho, que se llama Bartimeo. Bartimeo. Bartimeo era un ciego. Y Bartimeo, en una de esas ocasiones que tenían que venir todo el mundo a Jerusalén, a una de las fiestas, él simplemente se puso así en la orilla del camino. Y estando él paradito así en la orilla del camino, los ciegos tenían una capa especial, específica, ¿no? Que cuando tenían esa capa ya sabían que ese era un ciego. Y también tenían, tú sabes, ¿no? Como un bastón. Y eran cosas específicas, ¿no? Para el ciego. Y él está así en la orilla del camino. La gente comienzan a pasar, era por un camino donde pasaban todos los que iban a Jerusalén. Y él estaba ahí. Imagínense usted, todo el mundo caminaba, todo el mundo para Jerusalén, todo el mundo para Jerusalén. Y escuchando, y él escuchaba todo el murmullo. Él escuchaba a la gente hablar, él escuchaba. ¿Qué pasó? Que de repente viene un grupito y él escuchó una voz. Yo me he preguntado, ¿la habrá escuchado antes? Porque él reconoce esa voz y sabía que era la voz de Jesús, que venía hablando con sus discípulos. Y de repente enseguida comenzó él, tú sabes, a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzó a clamar. ¿Qué impulsó a este hombre a clamar a misericordia? Había una fe en él, de que él lo podía curar, él lo podía sanar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los que estaban allí le decían: cállate, lo mandaban a callar. Pero dice la palabra de Dios que mientras más lo mandaban a callar, más gritaba más fuerte. Yo quiero decirte con esto, hermano querido, tú sabes que la necesidad es tuya, la necesidad es personal, nadie puede cambiarte sino Jesús. Hay situaciones que solamente Jesús la puede hacer. Amén. Y aunque te hagan callar, y aunque se quieran burlar, y aunque quieran lo que sea, sigue adelante y clama su nombre. Invoca su nombre, clama su nombre. Y aunque tu corazón te diga: yo sé que no podrá ser. Y aunque tu corazón, y aunque por momentos te desanime, por momentos tú pienses que no será, y quizás te angustia, clama su nombre. Clama su nombre. Clama su nombre. Y fue así como Jesús le escuchó. Y Bartimeo, ven. Uy, cuando ese hombre escuchó eso, ahí todo el mundo enseguidita: mira, te llama, corre que te llama. Soltó capa, soltó todo, y enseguida fue a Jesús y recobró la vista. Como estos casos, pudiéramos continuar hablando de muchísimos casos. ¿Dónde te quiero llevar? Que no importa cuán duro, cuán fuerte, cuán difícil tú puedas ver tu situación, una situación, clama su nombre. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada. No importa lo que tus ojos vean. No importa lo que tus ojos vean. No importa lo que tus oídos escuchen. No importa. No importa lo que a ti te parezca o lo que me parezca. No importa. Llama su nombre. Clama su nombre. Clama su nombre creyendo que Él hará. No hay nada imposible para Jesús. Este hombre soltó todo. Si se hubiera callado cuando le decían cállate, nada hubiera pasado.
Aquella mujer del flujo de sangre se expuso. Ella se expuso a ser apedreada. Ella se expuso a la burla, al menosprecio, a que la patearan todos esos hombres. Pero a ella no le importó. Ella entendía que solamente Él podría sanarla. Amén. Aquel leproso que bajando Jesús del monte, después de haber disertado el sermón del monte, dice que aquel leproso salió hacia Jesús. Imagínense, era un leproso. El leproso no podía acercarse a tal distancia. Y tenían algo puesto que lo señalaba como leproso, porque a él mismo lo apedreaban. Y había una multitud. A él no le importó. Él sabía, él había escuchado. En algún rincón tuvo que haber escuchado a Jesús hablar. En alguna parte, porque la fe que movió en él. Yo siempre he creído que todas estas personas que no le importaron obstáculos, que no le importó nada con tal de acercarse a Jesús, tuvieron que haber escuchado a Jesús. Tuvieron que haber escuchado a Jesús, porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y la clase de fe que los impulsó, y la clase de fe que los motivó, tuvo que haber sido porque habían escuchado a Jesús. Aquel leproso se acercó a él. Yo me imagino que las multitudes salieron corriendo despavoridas. Un leproso. Pero Jesús se quedó intacto. Supuestamente el leproso contamina, los sacerdotes no podían tocarlo, pero Jesús se quedó intacto. El leproso vino y se arrojó a sus pies. Le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Mire qué lindo. Él le dijo, como queriéndole decir: yo sé que tú puedes, solo es que tú quieras. Y un hombre que cuánto tiempo habrá pasado sin que nadie lo hubiera tocado. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Porque vivían completamente separados. No podían entrar al templo, no podían acercarse a su familia, nada. Si tenía esposa e hijo, había vivido todo ese tiempo separado, sin un afecto humano, sin un abrazo, sin nada. Cuando el Señor nos hizo a todos para depender unos de otros, nadie puede vivir completamente aislado. Y ese hombre menospreciado, despreciado, marginado, Jesús lo toca. Jesús lo toca y le dice: quiero, sé sano. Y al instante desapareció la lepra. Yo voy un poquito más allá. No solamente este hombre recibió una sanidad física, ese hombre recibió una sanidad emocional. Tuvo que haber recibido una sanidad interior completa. ¿Por qué? Porque Jesús lo tocó. ¿Cuánto hacía que no lo tocaba un ser humano? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y así mismo, hermanos, pudiéramos seguir contando historias de este hombre extraordinario llamado Jesús. Extraordinario. Historias bellas como estas, pero lo importante de todo es que no son cosas únicamente del pasado, son cosas también hoy del presente. Hoy Él sigue haciendo milagros. Y uno de los milagros más grandes es cuando cambia el corazón de un hombre, cuando cambia y retuerce tu voluntad para que tú hagas. Y esa voluntad que estaba renuente y rebelde a hacer la voluntad de Dios, de repente tu mayor deseo es hacer la voluntad de Dios. Esas cosas solamente la puede hacer el Señor. No crean como dicen algunos: ay, ya te lavaron el cerebro. ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Le han dicho a alguno? O alguno de nuestros invitados, usted que se ríe, alguno de nuestros invitados le habrá dicho a algún cristiano: ya te lavaron el cerebro. O cuando vieron a Alberto, ustedes dijeron así: ya te lavaron el cerebro. Vamos a ser honestos, sí, ¿verdad que sí? Claro que sí. No, pero ven acá, es verdad, se lo lavó la sangre de Jesús. Amén, póngase de pie. Se lo lavó la sangre de Jesús. Le quitó todos
los pensamientos pecaminosos, le quitó todo y le puso ahora pensamiento de santidad, pensamiento de paz. Amén. Claro que sí. Nos lavó la sangre de Jesús. Y sin más, amado, esta es una muy brevísima historia de un hombre extraordinario llamado Jesús. Yo creo que Jesús sigue haciendo lo mismo hoy, mañana y siempre, porque Él es el mismo de ayer, mañana y siempre. Amén. Y creo completamente, hermano, que si el Señor te ha traído, no hay casualidades, no hay coincidencia. Resucitado y
Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, bienvenido seas hoy. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, bienvenido seas hoy. Te damos libertad para que hagas como quieras. Satúranos, bautízanos, Santo Espíritu de Dios. Te damos libertad para que hagas como quieras. Satúranos, bautízanos, Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu